Bueno, mi nombre es Jonathan de Jesús Ramírez Mesa, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Veracruz, perteneciente a la carrera de Ingeniería Eléctrica. Soy estudiante de quinto semestre. Esta serie de videos se constituirá en 4 videos hablando de la inducción magnética. Empezaremos con la ley de inducción de Faraday. Estos videos serán para la materia de teoría electromagnética y somos del equipo 6. Bueno, empecemos con la ley de inducción de Faraday. Bueno, para empezar, entraremos un poco en qué es la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede inducir una corriente por el medio de un cambio en el campo magnético. En nuestro artículo sobre las fuerzas magnéticas estudiamos la fuerza que experimentan las cargas en movimiento dentro de un campo magnético, la fuerza que experimenta un alambre por el que pasa una corriente debida a los electrones en movimiento cuando en la presencia de un campo magnético, que es un ejemplo clásico. Este proceso también funciona al revés. Tanto mover un alambre a través de un campo magnético o de manera equivalente, cambiar la magnitud del campo magnético con el tiempo puede causar que fluya una corriente. Bueno, ahora sí empecemos con la ley de Faraday. La ley de inducción electromagnética de Faraday, conocida simplemente como ley de Faraday, fue formulada por el científico británico Michael Faraday en 1831. Y esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el medio y el campo eléctrico creado por estos cambios. Tal ley está enunciada de la siguiente manera: la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera en el circuito mismo como borde. Hablaremos un poco, hablaremos un poco de la vida de Faraday. Michael Faraday nació en 1791 y murió en 1867. Fue creador de las ideas centrales como el torno a la electricidad y el magnetismo. Faraday se entusiasmó enormemente cuando el físico danés Ørsted demostró empíricamente la relación entre la electricidad y el magnetismo en 1820, constatando que un hilo conductor de corriente podía mover una aguja imantada de una brújula. Faraday diseñó múltiples experimentos. Por ejemplo, enrolló dos solenoides de alambre alrededor de un aro de hierro y vio cuando por medio de un interruptor hacía pasar una corriente por uno de los solenoides. Una corriente era inducida a la otra, y Faraday atribuyó a la aparición de una corriente a los cambios de flujo magnético en el tiempo. En consecuencia, Faraday fue uno de los primeros en demostrar la relación de los campos magnéticos y campos eléctricos, como se desprende en dos de sus experimentos más famosos. Bueno, hablaremos de uno de sus experimentos. Aquí hablaremos del experimento de dos bobinas, del cual dice la batería derecha, que podríamos decir que es esta, aporta la corriente eléctrica que fluye a través de una pequeña bobina A, que es la marcada, creando un campo magnético. Cuando las espiras son estacionarias, no aparece ninguna corriente inducida, pero cuando la pequeña bobina se mueve dentro o fuera de una bobina grande que atribuiremos como bobina B, que podría ser esta, y esta digamos que sería la que entra y sale, el flujo magnético a través de una bobina mayor cambia, induciéndose una corriente que es detectada por el galvanómetro. En este caso, el galvanómetro sería esta pequeña forma en la cual tomaría tomas con estos dos pequeños ganchos que están conectados a la bobina. Bueno, hablaremos de la simbología y de la fórmula de la ley de Faraday. En este caso, aplicaremos la B o direccional B como el campo magnético, la E como campo eléctrico, la DL que sería como elemento infinitesimal de longitud del circuito representado con el entorno C, y la S que sería la superficie arbitraria cuyo borde es C. Bueno, en un circuito cerrado muy delgado en el cual varía el flujo magnético, se induce una fuerza electromotriz llamada F, proporcional a la variable temporal del flujo. En el, En el sentido de la fe inducida está dada por la ley de Lenz, que más adelante hablaremos de él o en otro video. En el caso de un inductor con n espiras, la fórmula anterior se transforma en B, B o B epsilon, que sería la tensión inducida de la fuerza electromotriz, que es igual a menos el número de espiras sobre la tasa de variación temporal del flujo magnético, que sería de delta sobre la derivada del tiempo.
Bueno, hablaremos cuál es la conexión entre la ley de Faraday y la fuerza magnética. Bueno, mientras en el fundamento teórico de la ley de Faraday es bastante complejo, una comprensión conceptual de la conexión directa con la fuerza magnética sobre una partícula cargada es relativamente sencilla. Consideremos que es un electrón que es libre en moverse dentro de un alambre. Ahora coloquemos el alambre en un campo magnético vertical y lo moveremos en una dirección perpendicular. El campo, una velo- el campo con una velocidad constante, como se muestra en la figura 1, que es la que tenemos ahí. Ambos extremos del alambre estarán conectados formando una espira o lazo. Esto garantiza que cualquier trabajo realizado en crear una corriente de alambre se disipa en forma de calor y resistencia misma. Supongamos que una persona jale el alambre con una velocidad constante a través del campo magnético, conforme lo que hace debe aplicar una fuerza. Esto quiere decir que el campo magnético constante no puede realizar un dicho cambio y se quedará con una magnitud la cual no cambiará. Bueno, hablaremos un poco de los ejemplos de aplicación, siendo que en otro video hablaremos más extensamente sobre igualmente aplicaciones de la ley de Faraday, pero aquí hablaremos un poco. Prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en la ley de Faraday, especialmente referido a los generadores, transformadores, motores eléctricos y entre más cosas hablando industrialmente. Por ejemplo, el motor de corriente continua se basa en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán generando una corriente continua. También encontraremos como en el uso cotidiano de este principio aparentemente simple se desprende la invención de cosas tan complejas como un transformador, un generador de corriente alterna o corriente continua, un freno magnético o una cocina eléctrica. Hablaremos desde lo más, podríamos decir, de lo más industrial a lo más diario. Bueno, esto sería todo por este video. Esto será una serie de videos, que podrán encontrar en la descripción. Serán 4 videos y pues esto sería todo por este video que hablamos sobre la ley de inducción de Faraday.